Hola, yo soy Paola Arenas, la mamá del gran Samuel, una comunicadora y abogada que emigró a la arena política, que quiso ocupar la política e incidir en lo público para transformar. De allí que hoy soy diputada del Valle del Cauca por el partido Alianza Verde y estamos buscando reelegir la curul del turismo y de la niñez. Dos temas de conversación muy enfocados en la Asamblea del Valle, que es la Junta Directiva del Gobierno Departamental. ¿Y por qué la niñez? Porque queremos tener incidencia sobre el cambio de mentalidad y cultura para que este valle sea ocupado por mejores seres humanos. Creemos que la educación es el ascensor social de todos los seres humanos y que a través de la cultura, el turismo y el deporte podemos crear mejores niños, mejores niñas y fomentar una cultura muy transformadora en el Valle del Cauca. ¿Y por qué el turismo? Porque es una cadena de valor que genera mucho progreso, dinamiza la economía, es un motor de educación en ciudadanía y ayuda a posicionar el destino. El Valle del Cauca es muy hermoso. ¿Alguna otra pregunta para toda esta gente tan hermosa? Bueno, ¿usted ya se leyó los programas de gobierno de los candidatos? Sí, he visto los programas de gobierno, bueno, sobre los que más incidencia me interesa tener como diputada que ocupo un asiento en la Junta Directiva del Gobierno del Valle. Por supuesto, quiero que quien llegue a regentar la silla de la gobernación, que es el gerente del departamento, el gerente de esa empresa llamada Valle del Cauca, tenga una apuesta muy determinante sobre un tema que me parece trascendental, que es el de la soberanía y seguridad alimentaria. La pandemia nos enseñó que sin campo no hay ciudad, que el tema de la cadena alimentaria no es solo un tema de abastecimiento, sino un tema de sostenibilidad. Y yo hablo de turismo no solo como una moda, como pasear, sino un turismo con sostenibilidad para todos los actores del departamento. Y allí un eslabón de la cadena que debe tener protagonismo es el tema del campo, el tema de nuestros campesinos y campesinas, porque el valle es un valle rural. Cali es una ciudad rural con 15 maravillosos corregimientos y el valle tiene ciudades de más de 100.000 habitantes, sí, pero tenemos también una ruralidad con un potencial muy grande. Por eso, en el tema del gobierno departamental, estoy apostándole a que la propuesta de Tulio Gómez, si no le ponen más zancadillas judiciales, pueda llegar el 29 de octubre para que sea él quien gerencie el departamento. O sea que su candidato es Tulio. A la gobernación vamos con Tulio Gómez, sí, creemos que podemos romper la hegemonía de lo que ha venido ocurriendo en el Valle del Cauca. ¿Cómo es posible, una pregunta, candidata, cómo es posible que bien sea con un alcalde o con un gobernador, si al final de su ejercicio, digamos que no pasa el año, que fue una mala alcaldía o una mala gobernación, no tenga incidencia ni en los concejales ni en los asambleístas? Hoy es muy fácil, como se dice vulgarmente, tirarle toda el agua sucia al señor Ospina. Totalmente. Pero salen los concejales a decir, no, yo no tengo nada que ver porque el alcalde la era. Es decir, si al alcalde le va mal, no le va mal al consejo, si a la gobernación le va mal, no le va mal a la asamblea. Me encanta esa pregunta porque uno no solo debe medir o calificar al alcalde, quien está en el ejecutivo, sino a la junta directiva que permitió, que a veces fue flexa, digamos condescendiente con las irregularidades. Los concejales y concejalas, los diputados y diputadas, tenemos mucha responsabilidad civil, política y administrativa sobre todo lo que pasa en el territorio del cual estamos teniendo incidencia. En el caso mío, diputada del Valle del Cauca, pues resulta que la gente se preocupa por ir a votar por un alcalde o un gobernador, o alcaldesa o gobernadora, y no se preocupa por la junta directiva que está eligiendo, que es la que le autoriza los endeudamientos, el presupuesto, la que dice sí o no, la que hace todas las autorizaciones de las decisiones trascendentes. En mi caso, uno de mis sueños es que el 29 de octubre podamos incrementar las curules del partido al que yo pertenezco, el Partido Alianza Verde, el único que se declaró en independencia. Fíjense ustedes, yo no hice campaña con la gobernadora Clara Luz Roldán, pero tampoco me declaré en oposición
porque uno de mis temas es el turismo y uno debe reconocer que los mandatarios a veces tienen sensibilidades y afectos por temas en los cuales uno puede coincidir. Pero si usted me pregunta, si Tulio Gómez llegase a quedar gobernador, yo tampoco me declararía en coalición de gobierno, porque es que no se trata de una sed burocrática por hacer campaña para alguien y luego pedir unos puestos porque soy partido de gobierno, sino seguir manteniendo una posición objetiva y crítica. Durante 4 años yo fui diputada independiente donde aprobé las cosas que estaban bien, negué casi un 30% de las ordenanzas, negué endeudamientos absurdos que pretendía hacer la gobernadora, pero ¿qué pasa? Éramos 18-3. Es decir, 18 diputados de la coalición de gobierno, 2 independientes y una de oposición, que fue quien obtuvo la segunda votación a la gobernación, Griselda Yanet Restrepo, que quedó en la curul de la oposición. Con esa votación, usted no puede hacer absolutamente nada. Nada, porque todas las ordenanzas que se presenten, todas las autorizaciones que se presenten con estas dinámicas mezquinas de las bancadas que se organizan en una bisagra fuerte que es una planadora la votación siempre iba a quedar 18-3. Entonces a mí también me dicen, entonces ¿para qué quieren ser diputadas si eso no tiene ninguna incidencia? No, sí tiene incidencia desde el punto de vista simbólico y moral. Sí tiene incidencia cuando usted tiene la credencial y puede ir al gobierno nacional y llamar a un ministro y pues es más fácil que le pasen a la diputada o digamos gestionar citas con grupos de interés, con grupos poblacionales, con comunidad, gestionar proyectos con el gobierno nacional. Hasta ahora para eso me ha servido la credencial de diputada. Pero el sueño es que se equilibren los poderes, tanto en la Asamblea Departamental como en el Consejo Distrital de Santiago de Cali, porque no se trata de si Ospina cometió o no muchos errores, los cometió con la complicidad, anuencia o favorecimiento de la Junta Directiva, que eran 21 concejales que podían hacer un control político o tener un manejo independiente. Entonces, sí como, no, yo les digo, el 29 de octubre no solo hay que preocuparse por ver quién va a llegar a la gerencia de la ciudad o del Valle del Cauca, sino cuáles son esos diputados y diputadas y concejales, y que los escudriñen. Ustedes pueden ingresar a Paola Arenas 51 en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, y creo que soy de las pocas diputadas que tiene una página web no montada ahora en las elecciones para reelegirme. Ustedes ingresan a paolaarenas.com y encuentran todas las rendiciones de cuenta. En todos los diciembres, la rendición de cuentas del año con lo que se aprobó, lo que no se aprobó, en lo que me fue bien, en lo que no me fue tan bien, en video, de una forma asequible y transparente. Bueno, yo soy comunicadora social y siempre dije que desde el día 1, así como gobernar es comunicar, yo iba a rendirle cuentas a mis electores que son mis jefes. Y así empiezan todos mis videos. Hoy rindo cuentas a la ciudadanía, a mis jefes. Y esos videos pueden ver la fecha de la trazabilidad. En algunos tengo tapabocas. Son del 2020, del 2021, no como muchos candidatos que ya a puertas del día electoral montan una página web y empiezan a funcionar en las redes. Es muy importante que todos observemos a quién vamos a escoger como concejales, concejalas, y que ojalá sean personas que no dependan exclusivamente de lo público y que sus electores no les exijan, yo te ayudo, porque también es otra dinámica. A veces a quienes somos independientes nos cuesta llegar porque nos dicen, ¿usted cómo se compromete conmigo? Una de las formas de elegirse Paola Arenas es que el nicho para el que yo trabajo es gente que no tiene expectativas de tener trabajos en el sector público. Entonces a mí nadie me pide empleo ni me manda hojas de vida cuando gano. Yo te ayudé, ¿cómo voy yo ahí? Ni la tía con el sobrino varado, ni con el ahijado que necesita empleo. Porque estos emprendedores necesito que llegue una persona transparente, que haga las cosas bien, con decencia y con pulcritud. Y en ese orden de ideas yo me pude dar el lujo de decirle a la señora gobernadora que no necesitaba un solo puesto en la administración departamental. Entonces, pues, eso es no tener rabo de paja. No pedí un solo puesto para poder hacer los controles políticos, ni en el gobierno departamental, ni en los de los alcaldes amigos que yo ayudé a escoger. Una preguntita. Creo que, si yo tengo entendido, o es que estoy equivocada, que los diputados no tienen que pedirle ninguna cuota a la gobernadora, sino pero ocurre. Por el hecho de ser diputada, obtienen tantas curules, son propias de los diputados. No curules, se llaman como unas cuotas de representatividad en el gobierno. Y usted tiene derecho a nombrar al que usted quiera, o sea, a su equipo. Pero no, eso es una usanza. No, la unidad de apoyo, que es la de trabajo, tiene 2 personas.
a un diputado, y eso es bueno que me cuente. Yo les cuento intimidades, los diputados no hablan de eso, de cuánto se ganan, de cómo es el grupo de trabajo. Les dan, ¿cuántas veces? El diputado gana por sesión, que es algo muy bueno, los congresistas debería ser así. ¿6 meses en el año? 6 ordinarios y unas 3 meses extraordinariamente. Las sesiones extras también las pagan. Pero hay como 3 meses del año que no estamos sesionando formalmente y esos 3 meses no se remuneran. El congresista se le remuneran creo que hasta 14 sueldos con las primas. Y yo digo, eso debería tener una reforma para que también se pague el tiempo que está trabajando en sesiones. Lo otro es que tenemos 5 salarios mínimos, no nos los entregan. El pagador es la asamblea, es un trámite administrativo. Tenemos la oportunidad de nombrar a un equipo, pero 5 salarios mínimos, pues son 2 humanos con un salario que ni siquiera obedece al de un profesional, porque está como entre 2,5 millones con descuentos, son 2,300,000, ¿me entiendes? Esos 5 salarios mínimos por lo general se van en un asistente y un conductor, o una abogada. A veces uno dice, no, pues los dejo, los 4,5 millones que quedan para un abogado. Es muy distinto a la UTL de un concejal que tiene, creo que 35 salarios mínimos para nombrar a su equipo de apoyo. Y eso que dicen, no, que tal secretaría de tal diputado y en esta, esos ya son arreglos y acuerdos internos que cuando hacen las negociaciones políticas para las adhesiones, quienes estuvieron en campaña hacen sus arreglos con el que iba a ser el gobernador de turno y le dicen, a mí me interesa la Secretaría de Educación y tener incidencia sobre tal secretaría. Mientras siga existiendo eso, de esos espacios burocráticos, el clientelismo no se va a acabar. Y mientras haya clientelismo, hay corrupción, porque no llega gente idónea. Eso debería ser por mérito y no por rosca. Claro. Cuando yo voy a nombrar a alguien en mi oficina, yo hago una convocatoria por redes sociales y pregunto quién quiere convocarse. Y no me importa si es liberal, conservador. De hecho, cuando arranqué, tuve una gran politóloga que era del Partido Liberal. Yo me di cuenta ya cuando estaba trabajando conmigo, y yo soy del Partido Verde. Y me decían, usted me dio la oportunidad de trabajar conmigo. Era una niña que había estudiado en la ICESI, que yo le hice la entrevista, me pareció muy pila. Y yo no le pregunté, yo le voy a dar trabajo, pero usted va a votar por mí. ¿Cómo me va a pagar este favor? Porque es que no es un favor, es que nuestros hijos estudian para tener oportunidades en cualquier sector, en el público o en el privado. Yo me metí a la política soñando que algún día ningún joven, ningún hijo de ustedes, familiar, sobrino, nieto, tenga que apoyar a un concejal ni a un diputado para que le den un trabajo en alguna organización del Estado. El día que eso ocurra va a cambiar. Parece utópico, pero yo sí creo que aunque una sola golondrina no hace verano, yo demostré en el 2019 que podía llegar sin fórmulas al consejo, sin ediles, sin concejales, que es una votación de opinión. Ay, ¿cómo la lograste? Yo soy columnista, yo muevo mis contenidos, yo incido 1 a 1, face to face, yo no hago eventos de tarima. O sea, usted no tiene maquinaria política, es lo que usted está diciendo. No, ni siquiera, por eso no puedo predecir cuántos votos voy a sacar el 29 de octubre, porque el político tradicional dice, tengo tantos votos en tal comuna, en tal comuna este líder me pone tantos, y va sumando de 200 en 200, y dice, mi votación ya va por tanto. Eso es un tiro al vacío, no sé cuántos votos pueda sacar el 29 de octubre. Hace 4 años sorprendí a la comunidad vallecaucana con cerca de 17,000 votos, la mayor votación del Partido Alianza Verde, con una inversión mínima, además sin recursos, porque yo vendía empanadas, empanadatones, empanadas de 100,000. Decía, voy a tener 100 amigos de 100,000 para que me puedan dar 10 millones de pesos, y realmente una empanada no vale 100,000, lo que vale 100,000 es ese afecto, decir, estas personas del colegio que estudiaron conmigo se unieron y reunieron 100,000 pesos para que yo pueda imprimir mis volantes y llegar al poder. Es hermosísimo el ejercicio, es muy inspirador, y yo espero que este testimonio mío inspire a esas personas que creen que la política no se puede hacer sin plata, sin maquinaria. Sí, se puede. Ahora me dicen, no, eso saliste una vez, pero para la segunda, si no le metiste maquinaria, de pronto te vas a quemar. Y yo prefiero decirles que me pueden llamar el 30 de octubre y me dicen, sí ve que así no era, sí ve que eso no funcionaba, pero con la conciencia tranquila, con irse a la almohada sin ningún remordimiento de conciencia de que estamos haciendo cosas incoherentes que nos saquen de nuestras convicciones. Y quería preguntarte, ¿cómo te fue en estos 4 años como diputada? O prácticamente, ¿cómo evalúas tú el gobierno de Clara Luz Roldán, o sea, la actual gobernadora? Yo siempre le he puesto un 70 al gobierno de Clara Luz Roldán. Yo pienso que
el partido de la U tiene mucha experiencia en lo público. Entonces, técnicamente tienen una gran capacidad técnica de movilizar proyectos, de hacer gestión con el gobierno nacional, de traer inversión. Pero también sé que hizo usanza, hizo tránsito en lo público, esa frase de que roben pero que hagan. Y yo sí siento que ha habido despilfarro, que ha habido corrupción. Yo no puedo decir que en cabeza de quienes gerencian el departamento, pero sí cuando no hay una interventoría sobre una obra, cuando hay un puente como el de Juanchito que costaba 28.000 millones de pesos y ya va en 72.000 millones, con 28 trocis, con sobrecostos del más del 300%. Entonces yo digo, y el tape y tape porque adjudican eso, pero no hay un sancionado, no hay una persona así. Cuando el caso que denunció el congresista Duvalier Sánchez de los ventiladores que se pagaron y nunca se entregaron en la época de la pandemia, que eran para las UCIs, y yo no estoy diciendo que alguien se los haya robado del gobierno departamental, nunca. Eso sería incurrir en una injuria, en una calumnia, porque no tengo cómo soportarlo. Pero sí me parece demasiado extraño y suspicaz que ninguno de esos contratistas haya sido sancionado. Eso quiere decir que puede estar en otros departamentos robando a diestra y siniestra, haciendo exactamente lo mismo porque nadie lo sancionó. Y uno sí puede activar unas alertas tempranas para investigar y hacer sanciones ejemplarizantes. Entonces, por esas irregularidades, por las denuncias que yo recibo de Valleín, de personas que dicen yo soy emprendedor, pero a mí nunca o sea, para unos sí, para otros no, por la forma en como en los hospitales se tiene a los médicos sin salario, a veces no hay ni para una gasa ni para una jeringa, por toda la corrupción que hay con las IPS que le venden al departamento. Entonces, yo sí siento que el Valle del Cauca tiene tanta riqueza, es tan rico, que imagínense si así hemos subsistido y somos sostenibles, ¿cómo hubiese podido ser la calidad educativa, de infraestructura, digamos, de toda la capacidad instalada del departamento, si no se hubiese perdido tanta plata? Porque sí hay muchos elefantes blancos, sí hay obras inconclusas, sí hay corrupción, sí hay falta de transparencia. Eso no está dicho por mí, eso está denunciado por la Contraloría Nacional como uno de los departamentos con más elefantes blancos y más obras inconclusas. Y el monumento a la corrupción es el puente de Juanchito o el parque temático de la Carbonera en Palmira Valle, que era un gran parque de la caña, por así decirlo, para los niños, un parque acuático que lleva meses sin entregar y que no lo han podido abrir a la comunidad porque quedó mal hecho y con sobrecostos. O sea, terminan costando las obras mucho más de lo que están presupuestados. Para poder cambiar eso, tenemos también que cambiar la junta directiva, renovarla totalmente, porque allí hay personas que se enquistaron como un comité de aplausos. Y un diputado no está para hacer el comité de aplausos de la gobernadora o del gobernador, sino para hacer controles políticos juiciosos y que los aprueben sin ese temor a qué puede pasar burocráticamente si se cuestiona el gobierno. Entonces creo que para no tener rabo de paja hay que tener independencia. Y para tener independencia hay que mirar cómo se financian las campañas y con quiénes llegan las personas que llegan al poder. Pero ¿tú no crees que el partido de la U está desde hace unos 12 años, está muy enquistado en tiene prácticamente manipulado toda la gobernación? Porque es que me parece, o sea, son 8 del partido de la U, ¿cierto? Y liberales creo que son 3 o 4. Son 7 diputados de la U, son 4 diputados del Partido Liberal, 3 del Partido Conservador, 2 diputadas verdes, un diputado de Colombia Renaciente, 1 del MIRA, los cristianos, 1 de Colombia Justa y Libres, que también es cristiano. Pero si tú ves, para mí los partidos políticos están totalmente desinstitucionalizados porque ya no se mueven por ideologías. Yo crecí con un abuelo liberal, sí, que hablaba del liberalismo y el conservatismo, daban unas convicciones férreas frente a la propiedad privada, frente a la iglesia, frente a las ideas, el libre mercado, sobre muchas cosas que hacían afín. Yo hago parte de este partido porque yo creo en el empoderamiento de las mujeres, en la paz, prefiero una paz imperfecta a una guerra perfecta, y me gusta el tema del emprendimiento y el medio ambiente, por eso escogí el Partido Verde, pero tengo claro por qué estoy en el Verde. Hay personas que se meten en un partido por un aval, por tener el aval para llegar, y lo que tú dices con relación, yo no le echaría la culpa solo al partido de la U. También
cuando ganan las elecciones o pierden, si ha habido un candidato a la gobernación de otro, ponga usted candidato a la gobernación liberal, pero perdieron los liberales, al día siguiente están haciendo coalición de gobierno con la persona con la que no hicieron campaña de cara a sostener unas cuotas burocráticas con la persona que llegó, o sea, con el partido de la U. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una mayoría aplastante donde todas las bancadas, con excepción del Partido Verde, hacen parte de la coalición de gobierno. Y lo mismo pasa en el gobierno nacional, es que somos un espejo de lo que pasa en el gobierno nacional. Si usted ve, el partido de la U nunca le hizo campaña al presidente Gustavo Petro, pero un día ganó el presidente Gustavo Petro, al día siguiente se declararon como partido de gobierno. Y ahora, con el pretexto de que las reformas no se hicieron como se debían hacer, se salen del partido de gobierno para declararse en independencia. Pero yo creo que eso es más de cara a que la cuenta de cobro que les puede pasar la ciudadanía por la incoherencia. ¿Cómo es posible que están sin estar en campaña, no están con Petro? Gana Petro y nos vamos con Petro. Repartimos los ministerios. Ay, pero vienen las elecciones a la gobernación y a la alcaldía, y a Petro no le está yendo nada bien. Entonces vuelvo y peleo con Petro, pero les aseguro que una vez pasen las elecciones locales, este partido de la U, que hoy es independiente porque necesita tener el aplauso de la ciudadanía para que les ganen sus alcaldías y sus gobernaciones, una vez pase esta campaña electoral, en menos de 6 meses vuelven a ser partido de gobierno o aprobar todo a pupitrazo en el Congreso de la República, porque vuelven a acomodar sus puestos a nivel nacional. Esto es algo pues que no, sin comprometer nombres de absolutamente nadie, las dinámicas lo muestran, el partidor lo muestra y todos los partidos manejan ese tipo de... A mí me decían, pero ¿por qué no te declaras partido de gobierno o partido de la oposición para que tengas unos derechos? Yo creo que ser independiente cuesta, pero demuestra que uno hace política por convicción y no por cálculo. Bueno, parece que esta es parte de la comodidad de ser diputada, de conocer de política y, por supuesto, de la legislación, de lo que los legisla a los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Ahorita hablemos un poquito, por ejemplo, Orlando, un amigo, se crió y nació en Galicia. Me imagino que conoces Galicia. Sí. Y Arriba, nos estabas comentando algo sobre un cultivo solamente de aguacate. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuéntale la anécdota un poco. Primero que todo, qué agradable pues tenerla por aquí en Sábado Literarios. En realidad es un espacio muy acogedor, como usted puede ver, y conocer de primera mano pues todo ese proyecto político pues que nos presenta. Galicia es un pequeño corregimiento de Bugalarán de Valle, ¿sí? El cual pues yo nací allí, me crié allí, pero desafortunadamente un monocultivo pues acabó con el pueblo. Es decir, tuvimos porque he vivido toda mi vida, pues desde los 11 años vivo aquí en Cali, pero Galicia tuvo un problema bastante grande de paramilitarismo y ahorita pues solo una empresa se adueñó pues digamos del terreno. Entonces tumbaron toda la montaña. Hay una gran empresa allí con un monocultivo de aguacate y las parcelas pues ya el pueblo, en realidad los campesinos no tienen de qué vivir. El pueblo está allí, son las mismas casas y antiguamente pues uno iba y se veía pues el comercio, plátanos, panela. Entonces yo inclusive fui con mis nietos, uno tiene 11 años, el otro 6, y les decía pues camine, vamos a mi pueblo que allá hay caballos y todo eso. Pues le cuento, doctora, que casi que tenía pues que llevar el caballo. No hay caballos ya no hay caballos. Bueno, entonces fuimos a comprar panela porque mi esposa pues no, fuimos y ya no, habían 6 moliendas, ya no hay absolutamente, la panela la llevan de Tuluá. Entonces, y la gran empresa está ahí, es decir, no utiliza gente del pueblo para las cosechas porque digamos la cosecha creo que es cada 8 meses, entonces traen, como sucede en un solo día o digamos en 15 días hay que recoger todo el aguacate, entonces contratan gente de afuera, recogen la cosecha y venden el aguacate, lo exportan porque es ese aguacate Haps. Eso, bueno.
Que Por de ahí me di cuenta, exportaciones, por ahí me di cuenta que a esa empresa la multaron porque y estaba dejando al corregimiento sin agua, porque tumbó toda la montaña. Bueno, una cosa es que yo le cuente, otra vez el paisaje de cómo cambió radicalmente. Pero cuál es mi preocupación? Que eso ha sucedido en todos los municipios del departamento del Valle, porque he tenido la oportunidad de estar pues en Bolívar, El Dobio, bueno, en varios, acabo de llegar de Caicedonia, de Sevilla, y Sevilla todavía es próspero, digamos así, hay comercio y todo eso, pero la carretera está abandonada. Es decir, hay derrumbes, huecos entre La Paila arriba y Sevilla. Bueno, Caicedonia pues todavía está bien, sí, todavía se mantiene. Bueno, entonces mi preocupación es que no sé qué vamos a hacer con respecto a los municipios, a los corregimientos, para evitar eso, de que en realidad nuestros campesinos pues se vean desplazados y que sea un solo cultivo el que arrope todo, porque usted lo acaba de decir, sin campesinos no hay ciudad, no hay ciudad. Sin campo no hay ciudad. Entonces, me gustaría pues que pronto enfocaran más en eso. He tenido la oportunidad de hablar con Duvalier, con el doctor Duvalier. Bueno, y bueno, ahí entonces precisamente les ponía de igual manera esta problemática. Un congresista de nuestra bancada quiso impulsar algo que no prosperó, que fue el referendo campesino, porque pues este es un problema muy estructural que depende de muchos, digamos, pisos, incluyendo todo el tema regulatorio nacional a través de los proyectos de ley que aprueban los congresistas. Pero hablemos de lo que se puede, del Valle del Cauca, para no quedar como en una utopía. Lo que sí se puede es con voluntad política hacer programas en los que se inyecte, porque músculo financiero sí hay, lo que pasa es que la plata está mal distribuida. Si ustedes han oído hablar de Valle Oro Puro, que es como la bandera de la gobernadora, quien tiene la chequera del departamento en este momento, donde están puestos todos los huevos de oro, es Indervalle, y en el caso de Cali Distrito también la Secretaría de Deporte. Y yo no digo que lamento eso, pues ¿quién va a lamentar que el deporte tenga un potencial y que sea desarrollado y que los niños estén jugando? Pero aquí se dedicó no al fomento del deporte, sino al deportista élite y a ir a defender unas medallas en juegos nacionales y ser Valle Oro Puro. Eso nos cuesta, y le voy a poner un ejemplo que es escandaloso. Los Juegos Nacionales, participar en Juegos Nacionales costó 72 mil millones de pesos. Y creo que más porque luego fueron a aprobar unas vigencias futuras con unas adiciones a esos 72 mil. Yo aprobé hasta los 72 mil, que ya me parecía escandaloso. Después dije, negué todas las vigencias futuras que querían aprobar eso. Y me dicen, ¿por qué? No es mezquindad de una diputada del Partido Verde negarle plata al deporte. Es que una secretaría como la de Agricultura, que debe atender a nuestros campesinos en estos municipios rurales verdes, que no deberían tener un potencial agrícola, sino una vocación agrícola, el presupuesto de una secretaría como la de Agricultura es de 8 mil millones de pesos. Y solo ir a defender unas medallas de oro nos cuesta 72 mil. Entonces, miren, cuando yo niego una platica para Indervalle, me caen todos los diputados de la U encima. Y yo digo, es que si esto fuese Antioquia, donde hay fuentes de financiación, es decir, y yo siempre me gusta la casuística, yo pongo ejemplos como, miren, es el hogar, hay los ingresos del señor y de la señora, cada uno se gana un salario mínimo, hay hogares que subsisten con un salario mínimo, ustedes lo saben, el salario básico. Entonces, tienen un salario mínimo el papá y la mamá, entonces póngale que se ganen entre los dos 2 milloncitos, algo. ¿Usted cree que esa familia puede mercar cada 8 días en PriceMart, tener a los 3 hijos en colegio bilingüe, ir a Disney World? No, no pueden. Entonces, y hay que atender a los 3 hijos, porque no puede a uno darle pues educación bilingüe y pagarle el tenis y al otro tenerlo pues sin hacer deporte. Entonces, ¿qué hace un papá y una mamá con esos 3 hijos? Tratar de distribuir la torta en equidad. Entonces, como yo soy diputada y tengo que vigilar el presupuesto de la señora gobernadora, yo le digo, usted no le puede dar esos recursos que le está dando a Indervalle cuando el campo, para gastos de funcionamiento de la Secretaría de Agricultura, ojalá que los 8 mil millones de pesos fueran para los 42 municipios, no, eso es para gastos de funcionamiento, corbatas, y entonces quedan
Proyectos de fomento, capacitación y asistencia técnica, asociaciones rurales agropecuarias del municipio del Dobio o del municipio de Bugalagrande, asociaciones de Galicia. Entonces yo, inversión, 42 millones de pesos, ejemplo. Entonces, o sea, a veces son cifras como donde dice 6 millones de pesos, zona rural, y entonces yo digo, ¿en serio? Entonces yo digo, debe ser que para ellos asistencia técnica es hacerles un Zoom y ahí se cumple la meta, ¿no? Llevan un experto en temas de agro que les dé una charla y entonces dice, capacitamos a tantas asociaciones y se ufanan de que esa capacitación, mucha asistencia técnica es a veces mucha capacitación, mucho cuento de que yo le dice unos asesorías y entonces contratan asesores cuando la gente necesita es capital semilla para invertir en maquinaria, para tecnificarse, para mejorar la productividad de su parcela, de su finca, para hacer esquemas asociativos con otros campesinos de la zona y ver cómo potencian ese cultivo, que pues si tiene oferta exportable, cómo lo... Entonces yo siempre le he dicho a la gobernadora, y a ellos les molesta, que Valle Oro Puro es muy buen programa, porque chévere uno decir, yo soy del Valle del Cauca y le ganamos a Antioquia y tenemos tantas medallas de oro, pero también sería, yo le digo, ¿para cuándo Campo Oro Puro? Porque los campesinos también son unos héroes y ya pasó una pandemia. Y no fueron ni los medallistas atléticos, ni los diputados y políticos, que hay más políticos que ciudadanos, que ciudades, perdón, ni siquiera son los médicos a los que no les pagan en los hospitales. La salud está quebrada, está en cuidados intensivos la salud. Son los médicos, los campesinos, el personal asistencial, primero es la vida y primero es la alimentación. Entonces es un tema de priorizar, de no quitarle toda la plata al deporte, por supuesto que no, pero tenemos que priorizar. Y esa equidad en los presupuestos es la que va a permitir reivindicar esa situación tan adversa que la gente no la ha valorado, la ha subestimado. La gente cree que hoy importamos, compramos en D1, en Ara, qué pena con los de las tiendas de paso, sí, pero entonces la gente dejó de comprarle al campesino sin intermediarios. Yo creo que debemos promover las plazas de mercado. Las plazas de mercado, ¿sí? Las llamadas galerías deben ser un templo de la vallecaucanidad, debe ser en lo primero que se invierta en las plazas de mercado y en apoyar a los campesinos para que la intermediación, las cadenas de intermediación desaparezcan. Si nosotros garanticemos que los campesinos están bien, sus hijos se quedan en el campo, se quedan en las ciudades intermedias, no tienen que venir a cordones de miseria en las ciudades. Y van a vivir y van a ser muy buenos vivideros. O sea, la gente no va a querer salir de Galicia porque va a tener un taita y una mama que son productivos, que tienen una unidad de negocio que llama la atención porque es que vivir además en el campo, el aire puro, es mucho mejor vividero, los costo-beneficio, pero la gente se viene a las ciudades es por la necesidad. Entonces es volver a invertir en las asociatividades, pero además que el Valle del Cauca nos diga es que tenemos mucho potencial agrícola. No, nosotros debemos volver a tener lo que en otrora existía y era la vocación agrícola, donde el Valle del Cauca era la despensa alimentaria del país. Quizás doctora lo que le voy a decir, eso ya está pues, hace tiempo ya pues, estudiado y me imagino yo también que desechado, quizás porque políticamente no es conveniente, pero no debería haber una representatividad. Digamos, si son 42 municipios, por lo menos la mitad, 21, que pertenezcan a estos municipios, porque pues yo sé lo que usted está diciendo, doctora, eso está diagnosticado hace mucho tiempo y si le pregunto por Buenaventura, usted también me va a decir muchas cosas escandalosas, carreteras que al igual que el puente de Guanchita llevan 9 años, pues la carretera Buenaventura llevará 30, que no somos potencial turístico en Buenaventura para nada, además por las vendetas de estas bandas, y todo se queda en retórica. Y si usted no tiene primero, entonces no hay una representatividad de los municipios, porque usted es de Cali. No, pero sabes que sí, Y hay más de municipios que de Cali. Bueno, gran noticia, gran noticia, pero entonces ahí se ve que entonces que no pelean. Es que es un tema de pulcritud y moralidad. Y no el hecho de nacer en un municipio te garantiza la ética frente a lo público. Por supuesto, pero uno pensaría. Pero para tu buena noticia, hay un diputado de Zarzal. Hay un diputado de Zarzal, uno de Buenaventura, de Cartago. Hay de toda la zona norte, de Tuluá, hay 2, 3 diputados de Tuluá, de Pradera Valle, de Florida. De verdad que, digamos que representatividad, y tenemos el diputado del Pacífico.
Aquí lo que tenemos es que ponernos de acuerdo, un político decía lo fundamental y es en que la ética, y por eso yo trabajo con niños, o sea, el tema de la niñez, de ser la voz del turismo y la curul de la niñez, es que el tema de la niñez parece un tema cosmético, como que sí, tan chévere, hablar de niños y niñas, no, es que eso es un cambio de mentalidad y cultura que necesitamos que se penetre en el ADN, el sentido de pertenencia y la identidad no se desarrollan de adultos. Y para tener sentido de pertenencia e identidad vallecaucana necesitamos sembrar amor desde la primera infancia, porque si vos te enamorás de tu tierra, la cuidas y la defendés a capa y espada. Nadie defiende lo que no ama. Entonces, es eso. Lo último, porque yo creo que ya se va. Entonces, Bueno, no, precisamente, yo manejo un lema que es cuestión de cultura. Entonces siempre me ha preocupado es nuestra debilidad cultural, tanto en el Valle, o sea, he analizado, soy muy analítico del comportamiento de los municipios, de los corregimientos, todo eso. Y hablábamos precisamente ahorita de que no es posible de que, digamos, hablo de mi pueblo, es un pueblo ganadero. Cuando quitaron pues los mataderos y todo eso, la carne hay que llevarla de Tuluá, estando la vaca en el potrero. Es como irracional, no sé cuánto podrá costar, pues. Y primero sacrificaban los cerdos allí en el pueblo, ya no lo permiten, entonces hay que llevar el cerdo, si usted lo tiene en Galicia, estoy hablando de un corregimiento, llevarlo hasta Bugalagrande, sacrificarlo en Bugalagrande y devolverlo ya sacrificado. Yo creo que eso pues aumenta pues el valor de la alimentación, entonces ya no tiene como sentido. Pues yo sé que el gobierno nacional está trabajando sobre eso, pero como a nivel del Valle pues se puede analizar más precisamente acerca de esa vigilancia, de que todo eso funcione para la gente del campo, es decir, de muchas veredas y muchos municipios y corregimientos que en realidad la están pasando bastante difícil. Otra vez, entonces a mí me dicen, ¿por qué usted va a votar por Tulio Gómez, que no nació en el Valle del Cauca, se hizo acá, ¿cierto? Que no sabe de lo público. Y yo, está probado que no se necesita tener magíster en gobierno público, ni maestrías, ni doctorados. Se trata de tener un poco de sentido común, moral, principios y ética. Entonces, pues, es un empresario, sí. Que estaba hace 35, 40 años, no más, porque él ya debe tener... Cuando era niño, estaba con el papá levantando bultos de papa aquí en la Galería La Floresta. Y él dice, yo era papero, yo era un niño que le ayudaba a mi papá, un campesino que eso, y tuve la oportunidad de estudiar, que es el ascensor social, pero estudiar pues una carrera normal, de hacer empresa, de generar empleo, de generar muchas oportunidades, y cuando yo me siento a hablar con un Tulio, parece estar hablando contigo. Ese tipo de ejemplos, ese tipo de por qué tenemos que sacar, llevar, volver a traer para comercializar aquí, él me decía, en Buenaventura está la papachina, podríamos tener las fábricas allá mismo, porque terreno es lo que hay mucha capacidad instalada, digamos, tierra para meter la capacidad instalada y producir directamente en las zonas rurales y de ahí sacar para exportar, sacar a las ciudades y no al contrario, porque el flete, nada más el transporte es cero eficiente. Y yo digo, ¿en serio esto por qué no? Pero es que nosotros tenemos secretarios de Agricultura que en su vida han ni vivido en el campo, ni saben, ni tienen vocación de ingenieros agroindustriales o ingenieros agrícolas. Tenemos secretarios de salud que no pertenecen al sector de la salud o no han sido médicos. Tenemos secretarios de infraestructura que tampoco han sido ingenieros. Entonces, más allá de la cultura, todo es cuestión de cultura. La cultura política de nosotros como ciudadanía libre es tratar de avalar y abrazar esas propuestas de personas que avisoren no tener intereses burocráticos de quedarse ahí enquistados para hacer empresas electorales, sino servirle al departamento o a la ciudad. Yo no pretendo perpetrarme, yo tengo mi empresa, yo soy periodista, hago marketing, hago otras cosas, soy comunicadora, me gusta el arte y no necesito perpetrarme con... Lo que pasa es que me tocaron de los 4 años, 2 de pandemia y itinerantes y de estallido social. Y me quedaron muchas cositas pendientes. Yo quiero hacer un periodo más en la asamblea. No enquistarme allí, un periodo más en la asamblea. Y abrir espacios para que otros liderazgos, jóvenes, mujeres, ojalá que tengan el interés mío, lleguen y ocupen esa curul. Entonces yo creo que ustedes sí pueden identificar cuando estudian las personas a que están esperando a la alcaldía y a la gobernación, qué sed de poder quieren y el poder para qué, como decía el maestro Echandía.
el penalista, el poder para qué. Y eso nos ayuda a abrazar opciones a las que les podemos dar la oportunidad y que de pronto la gente dice, no, que va a llegar si no tiene el perrenque, no tiene sí, como dicen, la maquinaria. Sí se puede. Yo llegué sin maquinaria y sí se puede. Y la idea mía es inspirar a que ustedes se interesen por lo público, que me investiguen, porque bueno, ya se está acabando el tiempo. paolaarenas.com, Partido Alianza Verde de Girasol. Ahora hay más partidos que ciudadanos. Entonces les pido el favor, porque hay Partido Verde Oxígeno, Partido Verde Ecologista, han salido en el tarjetón un montón de opciones. Les pido que entonces no piensen en el Partido Verde, sino en el Partido del Girasol y marquen el número 51. Y vaya acercándola, vaya más, acérquela, más. Ahí. Partido Alianza Verde, el del Girasol. Y el número, pues si no se lo quieren aprender, marcan el primer cuadrito, porque tengo el honor de ser la cabeza de lista del partido. La cabeza de lista es el primer renglón. Entonces la número 51, en el tarjetón de la asamblea, ese día les entregan 4 tarjetones. El de gobernación, el de alcaldía, consejo y asamblea. Piden el tarjetón de la asamblea, marcan el verde Alianza Verde con el girasol y el número 51, que es el primer cuadrito. Ahí está la pedagogía electoral. Pero además, yo sé que si ingresan a paolaarenas.com, se enamoran de mí, porque dicen, esta vieja ha trabajado. Es una página web divertida, muy fácil de navegar, todo en video, todo está desmenuzadito. Entonces esa es mi misión, siempre informar e insistir, persistir y nunca desistir. Ingresen a paolaarenas.com. Muchas gracias. Bueno, y me